sean C1, C2 las bases canónicas de R5 y R respectivamente. Sea F una aplicación lineal de R5 en R, tal que la matriz respecto de las bases canónicas de F es esa que aparece en pantalla. Consideremos B1 una base de R5 y B2 igual a -1 una base de R. Nos piden que calculemos la matriz de F respecto a las bases B1 y B2, que calculemos la expresión analítica de F, que calculemos bases del núcleo de la imagen de F y veamos si F es inyectiva y si F es suprayectiva. Y finalmente tenemos un vector V, nos piden que calculemos las coordenadas de F de V respecto de la base canónica de, en este caso R, o sea sería C2 y respecto de B2. Entonces, un ejercicio clásico de aplicaciones lineales, lo que nos llama la atención es R5, pues tenemos un Rn con n bastante grande, pero no pasa nada, porque eso se compensa porque el codominio es R. Tenemos R1, ¿no? N vale 1. Bueno, vamos a dejar de especular y vamos con el ejercicio. El primer apartado, nos piden que calculemos MB1B2F. Observa que nos dan MC1C2F. Pues tranquilamente, tú te escribes el diagrama. Tenemos F que va de R5 en R. Y tenemos a MC1C2F, pues ponemos las bases para las cuales tenemos la matriz de F, ¿no? C1, C2. Y ahora yo quiero MB1B2F, o sea, empezar en B1 y acabar en B2. B1 es una base de R5. B2 es una base de R. Entonces, ahora yo quiero calcular MB1B2F. Por lo tanto, pues, de F, fíjate que voy a componer aplicaciones, no quiero marear la F, pues vamos a poner aquí identidades. Identidad de R5 es la que corresponde aquí, y aquí la identidad en R. Las flechas van hacia la derecha, esta sería la primera aplicación lineal, esta la segunda y esta sería la tercera. Entonces, a partir de ese diagrama, pues obtenemos una expresión para MB1B2F. Lo primero que hacemos es, mira, tachamos esto de aquí y tachamos esto de aquí. Entonces estamos considerando pues, la composición de esas aplicaciones lineales. Tenemos M, iría de B1 a B2. Y ahora, de la composición de esas aplicaciones lineales, como digo, fíjate que compongo F con identidades, pues nos va a quedar la F. Y ahora vamos pasito a pasito. Borramos esto, tenemos 3 aplicaciones lineales, luego tenemos 3 matrices, M, M, M. Cuando tengo la matriz de una aplicación lineal, para calcular imágenes coloco el vector como una matriz columna final. La primera que va a actuar va a ser esta, la segunda esta y la tercera esta de aquí. Entonces quitamos esto y bueno, estas matrices pues corresponden con las de arriba. La primera que tenemos, B1, C1 de la identidad de R5, la matriz de cambio de base, como puedes ver. La segunda, pues MC1, C2F, fíjate que es la que nos dan. La tercera, MC2B2 de la identidad de R. Fantástico. Entonces hay que calcular estas matrices. La de medio nos la dan. La última es muy fácil, es una matriz de cambio de base. Fíjate que la segunda de las bases es la canónica. Entonces simplemente tenemos que copiar las columnas de esta matriz, pues la base primera, B1, pues se copia. Bueno, se copia. ¿Por qué? Pues porque esta matriz es considerar los vectores de la base B1, aplicas la identidad, se quedan igual, coordenadas respecto a C1, coordenadas respecto a la base canónica se quedan igual. O sea, los vectores de la base B1 se quedan igual y los copias en las columnas. Bueno, la matriz difícil de cambio de base es MC2 B2, porque la
segunda no es la canónica, pero ya sabes que en estos casos pues le damos la vuelta, hacemos el cambio inverso, entonces tenemos la matriz inversa. Entonces si tú calculas MB2 C2, ahora sí, la matriz esta, pues tenemos la segunda, la base canónica, es copiar la base que aparece en primer lugar, B2, en las columnas, B2 es menos 1, simplemente te queda una matriz 1 por 1 esta, pues sería la inversa de esta. Una matriz tal que al multiplicarla por menos 1 te da la matriz identidad 1 por 1, bueno, ya sabes que la matriz identidad 1 por 1 es 1. Entonces buscamos una matriz que al multiplicarla por menos 1 te dé la matriz 1. Pues esa sería la matriz y dentro tenemos que poner el inverso del menos 1 en R. Pero el inverso de menos 1 es 1 partido menos 1 que es menos 1. O sea, esa matriz taquemente queda menos 1. Entonces una vez que tenemos esto, pues sustituimos todas estas cosas aquí. Entonces tenemos MC2, B2 identidad de R, que es menos 1, que en principio MC1, C2F, copiamos, menos 1, 0, 0, 1, 1, y ahora finalmente tenemos MB1, C1, ¿no? De identidad de R5, la matriz de cambio de base B1, C1. La copiamos. Uf, esa cuesta un montón de copiar. ¿Vale? Entonces tenemos que multiplicar estas tres matrices, no he puesto paréntesis porque se satisface la propiedad asociativa de producto matrices, ya sabes que la propiedad conmutativa pues no. Entonces multiplicas pues estas dos, para empezar, es una matriz 1 por 1 por una matriz 1 por 5, ya sabes que el resultado te da una matriz 1 por 5, es multiplicar menos 1 por cada uno de los elementos. Espérate, que te quedaría cambiar el signo, ¿no? Esos elementos 1, 0, 0, menos 1, menos 1, que esto lo multiplicamos por esa matriz. Uf. Y entonces ahora aquí, bueno, como no voy a tener espacio, pues sí que voy a tener espacio, espérate, ahora verás. Mira, esto es una matriz 1 por 5, esto es una matriz 5 por 5. Se puede realizar, el resultado es una 1 por 5, es que te queda una matriz 1 por 5, te queda así, claro que me cabe, no me va a caber. Bueno, y esto haces este producto, esto de aquí te queda 1, 0, menos 1, 0 y menos 2. Ya está, pues esa sería la matriz respecto de las bases B1 y B2 de F. Entonces ya tenemos resuelto pues este primer apartado. Entonces, bueno, no hay que asustarse cuando tienes R5, porque en este caso, pues ya ves que por otro lado, pues tienes cálculos muy fáciles. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a poner todos los resultados ahí que hemos obtenido. Las matrices de cambio de base también las ponemos porque posiblemente nos hagan falta. Seguimos con el apartado 2. En el apartado 2 nos piden que calculemos la expresión analítica de F. F está definido de R5 en R, o sea que tenemos que calcular F de un vector de R5. Pues si quieres, F de X, Y, Z, T, U. ¿Cuánto vale esto? Fíjate que este X, Y, Z, T, U, pues tenemos las componentes. Ya sabes que las componentes coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica. Sería X, Y, Z, T, U sub C sub 1. Luego, para calcular la imagen, podemos utilizar M, C1, C2, F, que multiplicaré por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas respecto de la primera base, respecto a C sub 1, X, Y, Z, T, U. Entonces sustituimos MC1, C2F, menos 1, 0, 0, 1, 1, y esto lo multiplicamos por X, Y, Z, T, U. Ahora tenemos una matriz 1 por 5, una matriz 5 por 1.
se puede multiplicar el resultado. Es una matriz 1 por 1. Tener un único elemento, el elemento 1, 1, primera fila por primera columna, menos 1 por x, menos x, más 0 por y, ponemos nada, más 0 por z, no ponemos nada, más 1 por t, más 1 por u, más u. Y entonces, estos son coordenadas de la imagen respecto a la segunda base, respecto a C2. O sea que f de x y z t u sería pues menos x más t más u sub c sub 2, pero c sub 2 es la base canónica. Entonces ya sabes que las coordenadas respecto a la base canónica coinciden con las componentes. Esto es lo mismo que menos x más t más u. Y además si quieres, pues sí, lo pones así, o si quieres así sin paréntesis, que no te hace falta para nada el paréntesis, Entonces, que salen cositas que oye. Entonces, el resultado de este segundo apartado, pues vamos a ponerlo aquí. X y Z, T, U. Es que esto, ahora os cuento yo una anécdota. Los ejercicios donde aparece R, de simples, a veces de simples, lían. Yo recuerdo una vez, cuando estaba estudiando la carrera, que pusieron un ejercicio que estamos acostumbrados a hacerlo en dimensiones 2, 3, 4, tal, y pusieron en dimensión 1 y fue un desastre, porque es que todos se sentían muy extraños trabajando con lo que aparecía en el ejercicio, cuando era muy sencillo. Bueno, entonces ya tenemos el segundo apartado, la expresión analítica, y vamos con el tercer apartado. Tercer apartado, pues el típico de calcular bases del núcleo y la imagen de f. Y ya sabes que, como siempre, pues lo primero que haremos ahí es calcular el rango de cualquiera de las matrices de f. Y en este caso, pues sí que te da absolutamente igual, porque el rango es trivial, en cualquiera de las matrices. Por ejemplo, de MB1, B2F. Que sí, que está clarísimo. Sería el rango de una matriz 1 por 5, ¿vale? Donde tenemos pues una fila no nula. El rango como máximo es 1, ¿vale? Y tenemos una fila no nula, esto es 1. Entonces comparas, ya sabes que f está definido de R5 en R, comparas con la dimensión del dominio y del codominio. ¿Coincide esto con la dimensión del dominio? Pues ya sabes, no. ¿Coincide esto con la dimensión del codominio? Dimensión de R. Pues ya sabes que R, la base canónica, es formada por el vector 1, tiene dimensión 1, entonces esto sí. Esto quiere decir que f es suprayectiva. Y si f es suprayectiva, ya sabes que int de f sería todo el espacio final, que es R. Entonces, una base de int de f pues sería una base de R. Por ejemplo, la base canónica está formada solo por el vector 1. ¿Vale? Esto de arriba, pues no coincide. La dimensión de R5 es 5. ¿Vale? Entonces f no es inyectiva. ¿Vale? Pero bueno, sí que podemos sacar la dimensión de Kerr de f. Ya sabes que la dimensión de Kerr de f más la dimensión de int de f te queda la dimensión del dominio, dimensión de R5. Dimensión de int de f es R, tiene dimensión 1, dimensión de R5 es 5, luego dimensión de Kerr de f, despejando te quedaría 4. Entonces tenemos que la dimensión de Kerr de f es 4, y bueno, pues ahora toca calcular una base de Kerr de f. Entonces voy a borrar esto y ya sabes que por definición Kerr de f sean los vectores cuya imagen es 0, los vectores de R5, x y z, t, u pertenecientes a R5, tales que pues f de x y z, t, u es igual a 0 del codominio, que es 0. Entonces, ahora tenemos aquí f de x y z de u en el apartado 2, la expresión analítica, luego serán los x y z
tu pertenecientes a R5 tales que menos x más t más u es igual a 0. Vale, entonces tendríamos que resolver ese sistema, pero me estoy dando cuenta que no tengo espacio. Así que voy a arreglar esto, voy a poner la información que ya tenemos ahí arriba. Así que, si quieres repasarlo de arriba, pulsa pausa y seguimos. Pues así mejor. Observa, como decíamos, que kerdf pues son los vectores que son solución del sistema formado, en este caso, por una única ecuación. Menos x más t más u igual a 0. Hemos terminado el proceso de Gauss sin empezarlo porque no podemos hacer ceros abajo. Entonces, una vez que hemos terminado, tenemos 3 incógnitas. No, 5 incógnitas. Hay que mirar aquí en las incógnitas. O sea, los valores variables que tenemos ahí en el subespacio en cuestión. Tenemos 5 incógnitas. Mucho cuidado con eso. Menos una ecuación. Estos serían 4 parámetros. 4 parámetros. Entonces esos 4 parámetros, pues empezamos desde el final a ver si funciona. U igual a alfa. T igual a beta. Z igual a gamma e I igual a delta. A ver si funciona esa asignación. Y en el caso de que no funcione, pues buscaremos otra asignación. Vamos a ver, sustituimos arriba. Tenemos menos x más t, que es beta, más u, que es alfa. Esto es igual a 0. Aquí el menos x lo pasamos a la otra parte como más x, beta más alfa, es igual a x. Entonces ya tenemos x y ztu en función de los parámetros. Entonces, si x y ztu es un vector de kerdf, sería solución del sistema y por lo tanto su x, su y, su z, su t y su u serían, pues, como hemos escrito ahí, para valores alfa, beta, gamma, delta, que no había puesto, hay que ponerlo, pertenecientes a R. Entonces, x, y, z, t, u sería igual. La x, pues beta más alfa. La y, delta. La z, gamma. La t, beta. La u, alfa. Y esto te queda, pues ahora separamos esto como suma de vectores. Cada uno de los vectores que solo aparezca una letra, pues mira, empezamos por el alfa. Alfa, 0, 0, 0, alfa, ya lo hemos hecho muchas veces, más. Ahora la beta, beta, 0, 0, beta, 0, más, vamos a seguir por aquí. Ahora seguimos con la gamma o la delta o lo que quieras. Pues por ejemplo, mira, la delta, pues tendríamos 0, delta, 0, 0, 0, más, y ahora la gamma. He cambiado un poco el orden, no tiene igual, 0, 0, gamma, 0, 0. Y ahora sacas alfa, beta, gamma y delta fuera. Tendremos en el primero alfa por 1, 0, 0, 0, 1, más en el segundo beta por 1, 0, 0, 1, 0, más ahora delta por 0, 1, 0, 0, 0, más gamma por 0, 0, 1, 0, 0. Entonces hemos obtenido que todo vector de kerdf pues se expresa como combinación lineal de estos vectores. Entonces kerdf vendría generado por esos vectores. Pero claro, algo muy interesante que tenemos. A ver, lo habíamos borrado. Ay, lo ponemos ahora aquí. No pasa nada. Recuerda que tenemos que dimensión de kerdf era igual a 4. Lo teníamos de las fórmulas esas que relacionan la dimensión de kerdf y df. Entonces aquí tenemos 4 vectores que forman un sistema generador. Un sistema generador de kerdf siempre contiene una base.
La base tiene 4 elementos y el sistema generador tiene 4 elementos. Luego, este sistema generador coincidirá con la base, por lo tanto será base. Lo voy a poner ahí. Ese argumento tú lo tienes que escribir ahí. Es una base. Esto, base de KERDEF. Esto lo ponemos ahí arriba y ya tendremos hecho. Vaya el rollo que hay que poner ahora otra vez. Lo ponemos y ya está. ¿Vale? Base de KERDEF. Genial. Entonces ya tenemos este tercer apartado y el cuarto y último apartado. Borro todo esto si quieres repasar. Pulsa pausa y el cuarto apartado, pues lo típico de calcular imágenes de vectores. Fíjate que no está en un vector V, no están sus componentes, ya sabes que eso coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica. Podría utilizar la matriz de F respecto de las bases canónicas para obtener la imagen, y también puedo utilizar la expresión analítica. Como quieras, lo puedes utilizar como quieras, ¿vale? Me quedaba esto. Pues bueno, vamos a utilizar la matriz, aunque es más lento. No cuesta nada tampoco. Fíjate que el V es menos 1, 0, 2, 1, menos 1. Como decimos, pues las componentes coinciden con las coordenadas respecto a la base canónica de dominio. Entonces, para calcular la imagen podemos utilizar la matriz respecto a las bases canónicas. Eso multiplicamos por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas respecto de la base canónica. Sustituimos esa matriz, que es la que nos dan al principio, y ahora tenemos una matriz 1 por 5 por una matriz 5 por 1, pues se puede hacer el resultado es una 1 por 1. Entonces esto nos queda, pues tenemos un elemento 1, 1, primera fila por primera columna, menos 1 por menos 1, más 0 por 0, más 0 por 2, más 1 por 1, más 1 por menos 1, eso te queda 1. Y bueno, esto lo que te da es una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de f de v respecto a la base C2. O sea que tenemos que f de v sería 1 respecto a la base C2. Pero la base C2 ya sabes que es la base canónica. Si quieres, pues escribes esto f de v, pues ya sabes que esto, las coordenadas respecto a la base C2 coinciden con las componentes. Esto sería 1. Perfecto. Entonces ya tenemos ahí la imagen respecto de la base canónica. Es esto de aquí arriba, lo que nos pedían, lo de abajo, pues genial. Y ahora queremos f de v también respecto a la base B2. Escribimos el cuadro. Tenemos aquí R5, R, aquí las bases C1 y B1, aquí las bases C2 y B2. Al principio me encontraba aquí, tenía las coordenadas de un vector respecto a la base C1. Hemos calculado mediante MC1, C2, F las coordenadas de f de v respecto a la base C2. Y ahora quiero ir de aquí a aquí. Pues eso lo hago con una matriz de cambio de base. Ahora lo que haríamos es MC2, B2. Estamos en R, que multiplicamos por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas respecto de C2, que es 1. Y esto, pues sustituimos MC2, B2, lo tenemos ahí arriba, es menos 1 por 1. He preferido hacerlo con matrices porque así jugamos con estas cosas tan triviales. Es que cuando multiplicas, cuando operas con matrices 1 por 1 es como si estuvieras trabajando en el cuerpo en R. Esto es 1 por 1, 1 por 1, se puede multiplicar, el resultado es una 1 por 1 y esto es menos 1 por 1, menos 1. Estos te están dando las coordenadas de f de v respecto de la base B2. Te dan menos 1 sub B2. Ya está. Entonces ya hemos terminado, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que decía, que tú la imagen la puedes calcular con la expresión analítica
Después tienes que realizar el cambio de base. Aquí hay que trabajar con matrices fila y columna, y además con matrices que son a su vez matrices fila y matrices columna. Las matrices uno por uno, que puede liar, pero uno está atento, razona bien y no hay ningún problema.